La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Fray Lalo y en este día 17 de diciembre, a nombre de los tres frailecillos, quisiera invitarlos a que reflexionáramos en algo muy importante. Nos encontramos en una parte muy especial de este tiempo de Adviento, una parte en la que nuestra mirada y nuestro corazón se dirigen ya hacia la próxima venida del Salvador. Cierto es que en este tiempo de Adviento es parte importante, sin embargo, hasta el día de ayer todavía la liturgia de la Iglesia nos invitaba a reflexionar sobre la segunda venida de Cristo en la parucía al final de los tiempos. Pero es a partir de este día 17 de diciembre que toda la liturgia de la Iglesia va a volcar su mirada hacia conmemorar el acontecimiento de la encarnación del Salvador. Es así que los tres frailecillos queremos caminar junto con ustedes en estos días que nos preparan a conmemorar el nacimiento de nuestro Redentor. Vamos a darnos cuenta que tanto las lecturas, principalmente el Evangelio, van a ser memoria de los acontecimientos próximos del nacimiento de Cristo, y junto con ello también existe una parte muy privilegiada, pero a la vez un tanto desconocida dentro de la liturgia de la Iglesia, que nos introducen en este ambiente que pues se prepara de manera progresiva y gradual a recibir al Salvador. Es así que estas meditaciones van a tener dos partes. Una primera parte, un mensaje, una reflexión breve respecto al Evangelio del día. Y en un segundo momento hablaremos sobre las antífonas de la O las antífonas mayores de este tiempo de Adviento. El Evangelio que este día la liturgia de la palabra nos presenta nos remonta a la genealogía de Jesucristo. Conviene recordar para nuestra reflexión que tenemos dos genealogías distintas, una presentada por el evangelista Lucas y otra presentada por el evangelista Mateo, que es la que se proclama propiamente en este día. Lucas coloca el origen de Jesucristo en Adán, lo que nos hace ver a Cristo como el nuevo Adán. Es gracias a este nuevo Adán, a Jesucristo el Señor, que se introduce la salvación para toda la humanidad. Mientras que en Mateo el origen de Jesucristo es colocado desde la persona de Abraham, lo cual nos remite pues a todas las promesas del Antiguo Testamento hechas por Dios, que pues colocan a Jesús como ese Mesías, como ese enviado por Dios para la salvación de la humanidad. Resulta un tanto complejo pues seguir los nombres de esta genealogía, son alrededor de 40 nombres los que se van diciendo uno tras otro. Y sobre todo porque son nombres muy complejos, un tanto extraños para nosotros. Y conviene tal vez meternos a la historia de la salvación narrada por la Escritura para comprender la sucesión de los hechos, pero sobre todo los personajes que están puestos por escrito dentro de esta genealogía. Podemos solamente mencionar algunas cosas al respecto. Y sobre todo pues porque al revisar con detenimiento estos nombres nos vamos a dar cuenta de que los personajes que están ahí no todos son considerados personajes santos o irreprochables. Es decir, dentro de ellos hay personas no tan buenas. Vamos a encontrar entre ellos historias de mentiras, de engaños, de asesinatos incluso y también de adulterio. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Por qué el evangelista Mateo resalta estas situaciones o estas personas? Porque Cristo tenía que asumir la humanidad en su totalidad. Es decir, Jesús no solamente vino por los buenos o porque los que eran considerados santos. Jesús vino por todos. Es así que nos damos cuenta que la salvación que nos vino a traer Cristo no es una salvación que excluya, sino que es para todos, porque aún así el más pecador tiene oportunidad de salvarse. Es un principio que se le conoce como aquello que no ha sido asumido no puede ser redimido. Cierto es que Cristo no tomó el pecado
para hacerlo suyo. Él no pecó, pero sí toma el pecado para poderlo redimir. Como decía hace un momento, Jesús toma la humanidad completa, esa humanidad que pues en ocasiones a lo largo de la historia ha caído, se ha alejado de Dios, le ha dado la espalda a Dios y ha querido hacer su vida, su proyecto separado de Él. De tal manera pues que esto es lo interesante de esta genealogía, ver cómo a pesar de estas situaciones difíciles y complejas en donde el pecado estuvo presente, la salvación se abrió paso, se abrió camino y como fruto de ello tenemos pues la encarnación del Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué nos puede enseñar a todos y cada uno de nosotros este Evangelio? En primer lugar, respecto al origen de Jesucristo, nos damos cuenta que verdaderamente Jesús es el enviado de Dios para salvación de todos. Él es ese don del Padre, el don de su amor para toda la humanidad, pues Dios quiere que todos nos salvemos. Claro, sabemos que su concepción fue por obra y gracia del Espíritu Santo y que es precisamente eso lo que lo hace ser auténticamente hijo de Dios. Ahora bien, respecto a este detalle tan interesante y tan curioso que nos narra la genealogía de Jesucristo, en donde encontramos estas historias un tanto oscuras o un tanto fuera de lo que pues pudiéramos creer, esperar, porque ¿cómo es posible que Cristo haya tenido dentro de su historia familiar, por decirlo así, este tipo de personas, ¿no? ¿A qué nos ayuda esto o qué mensaje quiere Jesús, Dios nuestro Señor, darnos? No hay pasado, hermanos y hermanas, que no pueda ser redimido por Dios. Todos ustedes, incluyéndome yo, tenemos un pasado en el cual muy seguramente pues hay tropiezos, hay caídas, hay pues momentos en que hemos querido hacer nuestro proyecto sin contar a Dios. Y este pasado, aunque nos avergüence y aunque nos duela, Dios lo hace suyo, lo toma para sí y lo redime. Tu pasado, mi pasado, tu historia personal, mi historia personal, tiene la posibilidad de ser redimida por Dios. Y en segundo lugar, también es importante darnos cuenta que no hay presente que no pueda ser iluminado por Dios. Porque pues en el seguimiento de Jesús podemos nosotros desviarnos. Podemos nosotros pues en ocasiones retirarnos del camino del Señor y volver a tropezar. De tal manera que en nuestro presente y en nuestra vida futura el Señor es capaz de verdaderamente iluminarnos y de llevarnos por el buen camino. Es así pues que este Evangelio quiere introducirnos ya en este ambiente cercano a la Navidad para recordarnos que Cristo es el don del Padre, Cristo es enviado por Dios para salvarnos y que Él quiere asumir toda nuestra vida, toda nuestra persona, nuestra historia, así como lo que está por venir para salvarnos y para redimirnos. Ahora bien, pasamos a nuestro segundo punto, a nuestra segunda parte de esta meditación de este día, en donde hace un momento yo les decía que era una parte un tanto descuidada, olvidada, desconocida por algunas personas y que verdaderamente pues es una tristeza, ya que es algo muy bonito, muy especial dentro de la liturgia de la Iglesia. Dentro de estos días que se conocen como las ferias mayor del tiempo de Adviento, proclamamos unas antífonas que pues, nos vienen a preparar para la llegada del Salvador. Antes de profundizar en esto, quisiera leer un fragmento de un libro que nos va a ayudar a introducirnos en este ambiente de estas antífonas. Llena de admiración ante el misterio de la venida del Salvador al mundo, la Iglesia, para afianzar su esperanza y la de todos los hombres, canta al que con nombres diversos las profecías habían anunciado a lo largo de la historia de la salvación, como aquel que debía de ser el Mesías prometido.
La Iglesia admira ante la proximidad de su venida al que será la luz y la vida de los hombres, y canta al que vendrá a morar entre nosotros, para que nosotros podamos hallar morada en el seno de la familia de Dios. Admira, canta y suplica confiadamente. Suplica que el Señor venga con poder y nos salve, que habite entre nosotros y sea para siempre el Dios con nosotros. Son esta admiración, este canto y esta súplica las actitudes que las antífonas de la O nos hacen vivir intensamente en los últimos días del Adviento. Es así, queridos hermanos y hermanas, que nos introducimos pues en esta meditación. Vamos a hablar sobre las antífonas mayores o las antífonas de la O. Estas antífonas son pequeñas oraciones dirigidas a Jesús. Contienen ellas algunos títulos mesiánicos que son aplicados precisamente a la persona de Cristo y que son leídos a la luz del Nuevo Testamento para ayudarnos a comprender cómo es que estos títulos mesiánicos en Jesús tienen su cumplimiento, tienen su plenitud. Reciben este nombre de antífonas de la O precisamente porque cada una de ellas empieza de esta forma, a manera de una exclamación o de una admiración. La manera propia de estas antífonas o la forma propia de estas antífonas es el latín. Sin embargo, pues contamos ya con la traducción de cada una de ellas. Estas antífonas se van pronunciando durante estos 7 días una a una, de tal manera que estas 7 antífonas tienen pues una incidencia muy interesante y muy importante dentro de nuestro caminar en este tiempo de Adviento. No se sabe cuándo fueron escritas, se sabe que son muy antiguas, se cree que data su origen del siglo VII o del siglo VIII después de Cristo, y hay testimonios diversos a lo largo de distintos libros, antifonarios, etc., sobre todo en las abadías, en los monasterios, que son quienes con mayor frecuencia las usaban y que con mayor solemnidad las proclamaban. Estas antífonas fueron hechas para ser cantadas y se cantaban principalmente en el rezo de las vísperas antes del cántico evangélico del Magnificat, precisamente porque están en íntima relación con la Virgen María. Ella que nos ha traído el Salvador hace que estas antífonas nos recuerden que el Salvador que nos van a hacer viene de ella precisamente. Estas antífonas tienen una particularidad también muy interesante porque algunos estudiosos llegan a decir que son tan importantes y tan especiales que llegan a contener toda la esencia o toda la sustancia del tiempo de Adviento. Llegan a decir que son pues como la médula de este tiempo. De ahí que sean consideradas como las perlas preciosas de todo el antifonario romano. Las antífonas tienen esa particularidad de introducirnos mediante su fuerza en el misterio que se está celebrando o que se está por celebrar. Pero estas antífonas gozan pues de un privilegio muy interesante. ¿Cuáles son estas antífonas? Bueno, como les decía hace un momento, son 7 y cada una de ellas pues se va diciendo día tras día. ¿Cuáles son pues estas antífonas? Vamos enunciándolas una a una con su día correspondiente. El día 17, o sapiencia, o sabiduría. El día 18, o Adonai, o Señor. El día 19, o radix, o raíz. El día 20, o clavis, o llave. El día 21, o oriens, o oriente. El día 22, o rex, o rey. El día 23, o Emmanuel, o Dios con nosotros. Todos estos títulos mesiánicos tienen su origen pues en la literatura del Antiguo Testamento y son meditados y entendidos a la luz del Nuevo Testamento. Son una aclamación a Jesús el Mesías, reconociendo que todo esto representa para nosotros y para la historia de la salvación. Cada una de ellas termina con una súplica: ven y no tardes más. Resulta altamente interesante darnos cuenta que si tomamos la letra inicial de cada una de estas antífonas, seguidas de la letra O de la exclamación,
que se forma una palabra que si es leída a la inversa, contiene un mensaje muy bello y muy interesante. Erocras, que quiere decir mañana seré, mañana vendré. Y es muy bello darnos cuenta que durante estos 7 días la Iglesia estará proclamando la próxima venida del Salvador, pero estará a la vez suplicando que venga ya. Y durante estos días, mediante esta súplica constante, este grito al Salvador, el último día el Señor responde: Erocras, mañana vendré, mañana estaré con ustedes. Es así pues que estas antífonas, como lo decía hace un momento, vienen a expresar verdaderamente cuál es el sentido de este tiempo de Adviento. Es por eso que son consideradas, como ya lo mencionaba también, como esa médula, como esa sustancia de este tiempo, como perlas preciosas de todas las antífonas que tenemos dentro de la Iglesia. Bueno, pues sin más preámbulo, sin más introducción al respecto, dirijámonos a meditar en la antífona propia de este día, 17 de diciembre, oh sapiencia, oh sabiduría. La antífona dice así: oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Esta primera invocación a Jesús dentro de este septenario de las ferias mayores de Adviento nos hace llamarle y reconocerle como la sabiduría de Dios, como aquella sabiduría que brotó de los mismos labios del Altísimo y que junto con Él ha establecido todo cuanto existe, para que comenzara a ser, siendo todo de una manera buena, ordenada y bella. Tal vez resulta un tanto extraño contemplar a Jesús como la sabiduría del Padre. No es muy común verlo de esta forma, pero es interesante darnos cuenta que la misma palabra de Dios nos hace identificar a Jesús como esa sabiduría del Padre. En este misterio insondable, al cual pues tratamos de acercarnos, aunque sea un poco, nos vamos a descubrir que somos pues incapaces de hacerlo y que muy apenas vamos a poder balbucear algunas cosas al respecto. Sin embargo, es Dios mismo que en su grandísima providencia nos ha querido revelar, nos ha querido mostrar quién es Él y de qué manera actúa Él en nuestras vidas. Es esto lo que nos hace capaces de comprender quién es Él, pues verdaderamente. Y verdaderamente es algo que, aunque parece complejo, realmente resulta ser simple y sencillo. Porque precisamente es gracias a esa sabiduría que Dios nos ha comunicado, por la cual ha creado todo de manera portentosa y bella, que pues comprendemos nosotros cuál es la manera en que Él ha procedido y la manera en cómo Él nos ha redimido. Todo esto lo podemos atestiguar desde la Escritura misma, donde el pueblo hebreo habla acerca de esta jokmá o de esta sabiduría de Dios, con la cual Dios se acompañó para crear todo cuanto existe. Esta antífona pone de manifiesto 3 aspectos de la sabiduría que nos ayudarán a comprender mejor la relación que tiene con Jesucristo o por qué decimos que Jesucristo es la sabiduría del Padre. En primer lugar, nos dice la ya mencionada antífona que la verdadera y única sabiduría proviene de Dios. Es solamente Dios quien posee la verdadera sabiduría. Esto nos trae a la memoria lo que dice el libro del Eclesiástico en su capítulo número 1, versículo 1. Toda sabiduría viene del Señor y con Él permanece para siempre. Pero de igual forma, también recordamos lo que el libro de los Proverbios nos dice en su capítulo 1 y versículo 7. La fuente de la sabiduría es el temor del Señor. Estas 2 citas nos hacen ver verdaderamente por qué Jesucristo es la única y verdadera sabiduría. Claro que hay más citas, pero pues con estas son más que suficientes. Nos podemos preguntar nosotros que por qué Dios es el único que puede concedernos la sabiduría, o cómo es que Dios puede concedernos la sabiduría. Recordemos lo que el libro de los Proverbios nos dice, que es solamente quien teme al Señor. Y más que un temor es hablar de ese amor a Dios que nos hace temer ofenderlo, que nos hace temer
separarnos de Él. Es así, pues, que aquel que ama al Señor, aquel que ama y teme alejarse de Él, será el receptor de esa sabiduría de Dios. Otro aspecto que la misma antífona nos pone de manifiesto respecto a la sabiduría de Dios es que ella extiende su dominio de un lado a otro, está presente de un confín al otro. Y esto nos hace recordar pues también lo que el libro de la sabiduría nos dice en su capítulo número 1. Ella tiene pues la capacidad de estar presente, de ordenarlo y de tener todo bajo su dominio o bajo su poder, por decirlo así. Es la sabiduría la que está inscrito en ella el orden que Dios ha querido desde el principio. Por eso todo cuanto se ha creado se creó de manera bella, armoniosa y de manera única. Y es interesante ver cómo el libro de la sabiduría, en este mismo capítulo 1, nos sugiere entablar una relación con la sabiduría. Y esto va hacia el tercer aspecto que esta antífona tiene. Cuando nosotros logramos tener una relación con ella, que nos interesamos por conocerla, por llevar una buena amistad con ella, por amarla, es que la sabiduría va a enseñarnos a nosotros a caminar con prudencia, a vivir con prudencia, como la misma antífona lo ha dicho. Y es aquí donde nosotros encontramos una relación con Jesucristo, porque ¿quién si no es Él mismo, aquel que puede mostrarnos cómo vivir y de qué manera vivir? Es precisamente Jesucristo, la sabiduría encarnada, el camino por el cual pues se puede andar y vivir en la verdad. De ahí que Jesús sea la sabiduría del Padre. Él sabe vivir bajo la sabiduría de Dios, es la vida misma y nos invita a ver en su persona y en su vida ese camino a seguir, y pues por eso ha querido venir a nosotros, para ser con nosotros, para estar con nosotros, para quedarse y caminar junto con nosotros, para enseñarnos a vivir verdaderamente junto con Dios. De ahí que fuera preciso y necesario que la sabiduría interna decidiera pues estar con nosotros. Por eso Él desciende, por eso Él se encarna, para mostrarnos el camino que la sabiduría pues nos puede solamente mostrar, para que verdaderamente siguiendo este camino pues fuéramos liberados, fuéramos redimidos. Es así pues que solo Cristo, la sabiduría eterna, la sabiduría encarnada, es capaz de remediar todas nuestras flaquezas respecto a lo que la falta de sabiduría hay en nuestra vida. Es por eso que hoy todavía la Iglesia eleva su voz y su plegaria y clama a la sabiduría eterna, a Jesucristo el Señor. Oh sapiencia, ven para poder reconocerte en nuestras vidas. Ven, verdadera y única sabiduría que procede del Padre. Ven y muéstranos el camino del santo temor y del amor de Dios. Ven y dirígenos tus palabras que son camino, verdad y vida. Ven y haznos gustar de tu dulce presencia y de tu suave compañía. Ven, acércate pronto a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a ti. Ven, camina junto con nosotros y enséñanos a andar con prudencia en el camino de la salvación. Ven y no tardes más. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí llega la reflexión, la breve reflexión de este día, tanto del Evangelio como de esta antífona de este día. No me queda más que agradecerles por su tiempo, por acompañarnos en este caminar a los tres frailecillos que nos preparan pues precisamente para celebrar el misterio de la Encarnación. Primeramente Dios, nos seguimos encontrando en los próximos días. Que Dios les bendiga, paz y bien.